periodista Fernando Cajo Cisneros. Él es periodista allá en Ecuador. Acaba de ocurrir un atentado que costó la vida del periodista Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. ¿De qué se trata, Fernando? Estamos al aire en vivo contigo. Adelante, por favor. Gracias, César. Muy buenas noches. Acá en Quito, 19:23. Lastimosamente tenemos que informarles, ratificarles a ustedes esta lamentable noticia. Han asesinado esta tarde a las 18 horas, aproximadamente hora de Ecuador, 6 de la tarde, al candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, tras un mitin en el centro norte de nuestra capital, en Quito. Un grupo de sicarios habrían disparado al candidato presidencial mientras concluía el mitin político en el coliseo de un colegio del norte de la ciudad. Según primeras versiones, al estilo sicario y con 3 tiros en la cabeza, fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, en este mitin. La confirmación de la muerte la dio primero el doctor Carlos Figueroa, que es compañero de Fórmula y uno de los asesores de su campaña electoral, quien dijo que Villavicencio fue trasladado hasta una clínica cercana y luego se confirmó su muerte. Ya no tenía signos vitales. Reitero, el hecho se suscitó esta tarde a las 18 horas hora de Ecuador y también se han registrado algunos heridos. La Policía Nacional ha montado un operativo para localizar a los responsables del hecho. El ministro del Interior, pasada las 7 de la noche, hace aproximadamente 20 minutos acá, confirmó la noticia que primero fue difundida en redes sociales, pero mientras no se daba la confirmación del caso, no se podía lanzarlo al aire, tanto en los medios nacionales o para el cual yo laboro, y también en estos reportes que ya nos están pidiendo medios como Radio Fórmula desde el extranjero y específicamente desde México. Esa es la situación, César. Lastimosamente no hay palabras para descifrar esta situación que está atravesando Ecuador. Un candidato presidencial acaba de ser asesinado hace pocos minutos, 1 hora y un poco más. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de la ciudad costera de Manta. Otro candidato también fue asesinado para una dignidad de asambleísta. Y con esto se confirma que se ha ido de las manos de las autoridades ecuatorianas el tema de la violencia. Esto, sin lugar a dudas, va a generar una serie de reacciones. Aún no ha habido un pronunciamiento, por decir, del presidente de la República, Guillermo Lasso. Tampoco tenemos aún acceso a un pronunciamiento de las autoridades electorales del Ecuador, pues estamos a vísperas de un proceso electoral. Villavicencio estaba ocupando el segundo lugar conjuntamente con otros 3 candidatos y había muchas posibilidades de que llegue a una segunda vuelta para terciar por la presidencia de la República. Ecuador a esta hora, quienes hacen política, la ciudadanía común, conmocionada por este asesinato de hace pocos minutos del candidato Fernando Villavicencio. Es lo que podemos mencionar y decirles oficialmente desde acá, desde Quito, Ecuador, César, para los oyentes de Radio Fórmula. Mucha preocupación en Ecuador a esta hora. Estábamos también en vísperas de un feriado por el 10 de agosto. Sí, Fernando, me queda claro la consternación que esto ha generado. Ubícanos, por favor, Fernando Villavicencio. ¿Impulsado por cuál partido? ¿En qué contexto político ecuatoriano se está dando la contienda electoral? ¿De dónde puede provenir este atentado? ¿Cómo ubican las primeras hipótesis que dan origen a este resultado fatal? Bien dices, ocurrió a las 6 de la tarde, tiempo de el Ecuador. En este momento en Ecuador, allá en Quito, donde tú te encuentras, son ya las 7 de la noche con 27 minutos. Fernando, te escucho con mucho interés. Me llamo José, por cierto. Sí, justo te iba a pedir disculpas. Mira, yo también estoy conmocionado cuando me enteré de la noticia, porque para mi programa que mantengo acá en la Radio Católica Nacional del Ecuador, había invitado para la próxima semana a Fernando Villavicencio a mi espacio, y date cuenta, sorpresivamente, la vida se esfuma en cuestión de segundos, pende de un hilo, y no nos imaginábamos que a un candidato a la presidencia puedan cegarle la vida de la forma como fue asesinado hace pocos minutos en un ataque armado
en pleno sector urbano de la ciudad capital de Quito. Date cuenta, sí ha sido un show para nosotros también como comunicadores. Así es, José, mil disculpas, Pepe. No podríamos decir nada, adelantar nada, sacar conjeturas de dónde podría haber provenido este ataque. Ahora, lo que sí es cierto es que Fernando Villavicencio, como fue ex asambleísta, fue presidente de la Comisión de Fiscalización, él tenía mucha información, muchos casos que denunció sobre sobornos, y se constituyó hasta hoy en la mañana, que yo le miré en una entrevista con la cadena Colegio Coavisa, que decía no al correísmo, al delincuente ese no podemos darle paso y cosas por el estilo, ¿no? Tomando palabras de él. Ahora, no nos atreveríamos a decir de qué sector puede venir esto. Lo cierto es que de por medio él ha sido un atacante, un denunciante, un luchador contra los sectores del narcotráfico que ya están enquistados acá en el Ecuador. No sé, por ahí, pero no podemos, mientras no hay una versión oficial o ya las investigaciones digan de dónde provienen. Todo dependerá si logran dar con los atacantes, ¿no? Y ya se pronuncie la Policía Nacional, el propio Ministerio del Interior. Que tenía enemigos Villavicencio, debe haber tenido muchísimos, definitivamente, José. Pues te agradezco, Fernando Cajo Cisneros, te agradecemos mucho este esfuerzo informativo, entendemos la emoción del momento, sobre todo tratándose de este atentado mortal contra un colega periodista, también político, me refiero a Fernando Villavicencio, también funcionario público, legislador, etcétera. Te agradecemos y estaremos en contacto si nos permites más adelante. Por supuesto, José, y mil disculpas por haberte cambiado de nombre. No digas nada, hombre. Tú entenderás. Que acá las televisoras están todas este rato desde las 7 en punto que se oficializó la noticia en transmisión continua con el logotipo de urgente. Algunas radios que son informativas también están haciendo transmisión en directo. Yo he tenido que hacer algunos flash a mi cadena. Es una noticia realmente que conmociona, te digo, al Ecuador, conmociona porque este tipo de hechos, al menos, y acá en Quito, la capital, todavía se pensaba que estaban lejanos, que tal vez esto se podía producir en Guayaquil, en Manta, en Esmeraldas, que son sitios calientes, como denominan las autoridades, y donde hay que tener mucho cuidado con esto de la inseguridad, de la delincuencia, de los asesinatos. Pero en pleno Quito, en un sector de que es un casco comercial, donde hay bancos, establecimientos educativos, hay clínicas, hay gente que está circulando a esta hora, que es la hora pico de salida de los trabajos, tanto el sector público como privado, o sea, realmente nos ha conmocionado. Al momento, lo último que hay es que los agentes están indagando si hay algún explosivo en la zona del ataque, pueda producirse alguna otra cosa en torno a este asesinato vil, condenable desde todo punto de vista, que hayan cegado la vida de un ser humano, porque si bien es un político que de pronto denunció, pero es un ser humano y se cega una vida de un ser humano de esta forma tan vil por parte de los sectores violentos que ya están operando acá en el Ecuador. Gracias. Eso, mi querido José, muy amable. Gracias, Fernando. Amable eres tú al brindarnos la oportunidad de conocer de viva voz los hechos que acaban de ocurrir allá en Ecuador, concretamente, bien lo dices, en Quito, Ecuador, en el contexto del proceso electoral que están viviendo los ecuatorianos, ahora un proceso manchado con la sangre de Fernando Villavicencio. Buenas tardes, buenas noches, ya en Quito estaremos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando Cajo Cisneros, periodista radiofónico allá en Quito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.